A ver, durante muchísimo tiempo hemos arrastrado un mito peligrosísimo, esa idea de que los trastornos de la conducta alimentaria son una especie de fase adolescente, una moda, o peor aún, pura vanidad. Pero como neuropsiquiatras os aseguro que la realidad de la consulta es radicalmente distinta. Estamos hablando de enfermedades psiquiátricas gravísimas, con unas raíces biológicas muy profundas que hoy en día chocan de frente con nuestro entorno digital. Así que vamos a desmontar estos mitos con la ciencia en la mano. Fijaos, si queremos ser rigurosos, un trastorno de la conducta alimentaria no es simplemente dejar de comer o darse un atracón, ni mucho menos. La ciencia lo define como una enfermedad mental grave, y la palabra clave aquí es multifactorial. Todo se basa en el modelo biopsicosocial, es decir, es el resultado de cómo interactúan nuestra biología de base, nuestra mente y el mundo en el que vivimos. Para este análisis vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos por el modelo biopsicosocial, luego entraremos de lleno en la genética y la neurobiología, para después saltar a lo que nos rodea, el entorno digital y esta dictadura de filtros. Al final, uniremos todo para entender qué es exactamente esta tormenta perfecta. Punto número 1. El modelo biopsicosocial y su génesis multifactorial. Lo más importante que debemos tener claro es que absolutamente nada causa un TCA por sí solo. Es más bien como un puzzle muy complejo. Tenemos distintas dimensiones de vulnerabilidad. Por un lado, una predisposición genética innegable. Por otro, rasgos muy concretos de nuestra psicología, como puede ser un perfeccionismo extremo o una autoestima por los suelos. Sumadle a esto las dinámicas familiares, los picos de estrés vital y una presión sociocultural aplastante que nos grita constantemente que estar delgado es el único ideal válido. Cuando todas estas piezas encajan es cuando se desencadena el problema. Pasamos al punto 2, genética y herencia, el plano puramente biológico. Ojo a este dato porque es demoledor. Entre un 50 y un 80%, esa es la cifra estimada de heredabilidad en la vulnerabilidad a los TCA. Literalmente rompe en 1000 pedazos la idea de que esto es solo una mala influencia cultural. Si se tiene un familiar de primer grado con la enfermedad, el riesgo se dispara drásticamente. O sea, el componente hereditario es brutal y sienta los cimientos de todo el trastorno. Y no hablamos en abstracto, ¿eh? La investigación genómica ha señalado con el dedo a culpables muy específicos. Tenemos polimorfismos en el cromosoma 12, fallos en el receptor de dopamina DRD2 y alteraciones en el BDNF, que es un factor vital para la salud neuronal. En la práctica, ¿esto qué significa? Pues que el cerebro de estos pacientes viene de fábrica con una predisposición tremenda a la rigidez mental y a no saber gestionar bien las emociones. Vamos al tercer punto, las alteraciones neurobiológicas, o cómo está cableado exactamente este cerebro vulnerable. La química de nuestro cerebro manda muchísimo más de lo que imaginamos y de formas súper contraintuitivas. Pensad en la serotonina, la encargada del estado de ánimo. En una persona con anorexia nerviosa, que sufre unos niveles de ansiedad insoportables, se cree que el ayuno extremo es, una forma equivocada de automedicarse. Al dejar de comer, baja la actividad de la serotonina y eso, paradójicamente, calma temporalmente su ansiedad. Por el contrario, en la bulimia, tener la serotonina baja provoca muchísima impulsividad. Y luego tenemos a la dopamina, que altera por completo cómo sienten el placer, convirtiendo la comida en un campo de batalla por el control absoluto. Y cuidado que no estamos hablando solo de sustancias químicas invisibles, hablamos de alteraciones físicas reales y tangibles. Las pruebas muestran que los pacientes restrictivos llegan a tener un menor volumen cerebral en áreas clave. Estos circuitos biológicos son los que verdaderamente alteran cuándo uno se siente lleno, cómo procesa el placer y su capacidad de frenar impulsos. Queda claro que nos enfrentamos a una patología médica con todas las letras. Entramos en la cuarta parte, el entorno digital, el gran catalizador. Aquí la literatura científica es tajante. Las revisiones sistemáticas no dejan lugar a dudas. Consumir constantemente este tipo de contenidos en redes impacta como un misil en la autoestima y en la salud emocional. El entorno digital actual crea una especie de realidad paralela, donde la persona se está midiendo sin parar contra ideales imposibles. Así que ya es hora de dejar de ver las redes como simple entretenimiento. Son vectores de riesgo directos para nuestra salud mental. Y es que este ecosistema digital es un auténtico campo de minas. Hablamos de algoritmos que te encierran en cámaras de eco, potenciados por el famoso FOMO, ese miedo a quedarse fuera. Tenemos tendencias brutales en vídeo y supuestos gurús del fitness que imponen la obligación moral de rozar la perfección. Y luego están las zonas más oscuras, los sitios pro Ana y pro Mía que romantizan abiertamente la enfermedad. Todo esto bombardea a los usuarios vulnerables, llevándolos a chequearse el cuerpo obsesivamente y a seguir dietas extremas sin ningún aval médico. Es un asedio digital implacable. Llegamos al quinto punto, la dictadura de filtros y la ilusión de la perfección.
Como bien advierten los expertos en psiquiatría, los filtros de las redes sociales pueden contribuir a la dismorfia corporal y a los trastornos alimentarios, al crear una versión idealizada e inalcanzable de uno mismo. Piénsalo, ya no nos comparamos con un modelo de revista lejano, ahora nos comparamos con versiones sintéticas, afinadas e imposibles de nosotros mismos. Y claro, competir contra una versión artificial tuya es una batalla perdida que garantiza una insatisfacción crónica. Y así es como entramos de lleno en un mecanismo psicológico letal, un auténtico círculo vicioso. Funciona como un reloj. Primero, la exposición pasiva a estos cuerpos hipernormativos. Segundo, uno interioriza ese estándar absurdo como si fuera la vida real. Tercero, arranca la comparación social constante. Nos miramos con lupa, activando la ansiedad y el body checking. Y el cuarto paso es donde la trampa se cierra. Para recuperar una falsa sensación de control, se adoptan dietas súper restrictivas, dando el pistoletazo de salida a la enfermedad. Y por fin, el punto 6. El núcleo de esta exploración. La tormenta perfecta, la colisión frontal entre biología y tecnología. Imaginad por un momento un inmenso bosque extraordinariamente seco. Esa sequedad representa a la perfección las vulnerabilidades genéticas y todas esas alteraciones neurobiológicas latentes de las que hemos hablado. El cromosoma 12, la serotonina desajustada, el bosque está preparadísimo para arder, solo necesita una chispa. Pues bien, este entorno digital actual, que es tan hipervisual y agresivo, actúa literalmente como la cerilla que cae directa sobre esa maleza seca. La síntesis médica de todo esto es innegable. Cuando tienes un cerebro biológicamente predispuesto a la rigidez y con problemas en los circuitos de recompensa y lo bombardeas 24 horas al día con estímulos digitales que premian dejar de comer y odiar tu propio cuerpo, el resultado no es vanidad, es la cristalización absoluta de un trastorno de la conducta alimentaria. Reconocer cómo chocan esta biología y esta tecnología es el primer gran paso para poder prevenir y tratar todo esto de verdad. Y con todo este análisis sobre la mesa, la reflexión final es más que obligada. Si sabemos a ciencia cierta que estamos ante cerebros muy frágiles genéticamente y que estos algoritmos están explotando esas vulnerabilidades neurobiológicas más profundas de forma casi calculada, la pregunta es cómo vamos a replantearnos como sociedad nuestra relación con la tecnología para proteger a las mentes que aún se están desarrollando. Queda muchísimo por investigar y seguramente mucho por regular. Gracias por acompañarnos en esta inmersión científica.